Recibimos al ministro de Paritarias Libres, señor Axel Arias. ¿Cómo le va? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe el ¿De qué ministro? se ríe? Me hiciste reír vos, me miraste feliz de estar acá. Te vamos a sacar la sonrisa ahora porque nos vamos a tener que poner a hablar del presupuesto 2025 que presentó Javier Milei el domingo de una manera muy extraña, no solo por el día y el horario, sino porque no habló ni de planes, ni de propuestas. A mí particularmente lo único que me quedó es que van a pagar la deuda y después fíjense cómo se arreglan, pero quería hablar con vos, estaba esperando este momento para que nos expliques a ver si se me pasó algo por arriba y si hay otros puntos a los cuales tendríamos que prestarle atención. ¿Lo vieron? ¿Lo vieron el domingo a la noche o lo vieron después? No, lo vi después. ¿Lo viste después? Bueno. Sí, preferí no. Bueno, un poco, primero quería hablar de eso, de qué dijo y qué no dijo. Y fue interesante, porque es como vos decís, no dijo muchas cosas sobre cómo, habló de economía, pero no dijo cómo se va a recuperar la economía o esto que vos decís, ¿no? Que van a pagar la deuda, va a haber superávit y nada más. Pero un poquito explicar, ¿no? ¿Qué dijo? Lo principal, para mí, habló todo el tiempo del superávit fiscal, que iban a tener superávit fiscal, medio como que yo pensaba mientras los veía que hay que quemar los libros de economía, ¿no? Porque dijo, con superávit fiscal se solucionan todos los temas, como si no hubiera otras razones. Y después lo que me pareció interesante fue también qué rol le da el Estado, qué piensa él del Estado, porque quizás podemos pensar que el Estado tiene funciones como educación, salud, seguridad, justicia, pero él le dio roles distintos. Dijo que tenía que ordenar la macroeconomía, tenía que ocuparse de las relaciones internacionales y tenía que asegurar que se cumpla la ley. Después, no mucho más. Y también es interesante que dijo que gestionar es achicar el Estado para engrandecer a la sociedad y que los planes económicos son básicamente violar la propiedad privada. Eso me parecieron definiciones interesantes y me pareció que reafirma que el objetivo es destruir el Estado. O sea, más allá de las soluciones económicas que quiere encontrar, de derrotar la inflación, me parece que el tema de la destrucción del Estado estuvo ahí presente. Sí, yo le agregaría todo lo eso que vos bien marcás. También un mensaje a la sociedad de un ajuste brutal que se viene en todas las áreas. Me parece que cuando él lo que plantea es un superávit fiscal y manda a todos los gobernadores y le envía el mensaje a la política, indirectamente a la sociedad, de que tienen que gastar menos de lo que recaudan y ajustarse en sus cuentas, bueno, también eso se puede traducir a una sociedad que viene castigada económicamente, que viene muy abajo y que va a tener que de alguna manera ajustarse para poder sobrevivir. Y creo que él le pone como una connotación de épica a eso. Hay un sacrificio que él invita a hacerle a la sociedad para poder acabar con el Estado, lograr que las cuentas y la macro se ordene, pero me parece que también dio el mensaje de la épica del sacrificio. Y bueno, ahí lo que nos preguntamos siempre es si la sociedad va a acompañar esa épica, si está dispuesta en un supuesto cambio de época que ellos marcan a dar un sacrificio para poder después engrandecer al país, con la llegada de inversiones, me imagino, que es su única apuesta. Sí. O la sociedad se va a cansar, le va a doler el ajuste, que todos los economistas que escuchamos dicen que va a ser brutal, y bueno, y se va a llevar una derrota al gobierno que puede ser estrepitosa en el 2025. Con el mensaje del domingo, más todos los números que vos ves, ¿cómo evaluás el ajuste? Hay economistas, hay fuerzas políticas que lo están denominando como el ajuste más brutal de la historia argentina. Sí. ¿Estás de acuerdo con eso? A mí me parece que sí, que el ajuste es complicado y quiero retomar un poquito lo que decías, que también es importante pensar todo lo que no dijo, porque es cierto que no dijo, le puso épica al ajuste, le puso épica que todos nos vamos a tener que ajustar, pero no dijo cómo vamos a salir de esta situación. Es decir, en los números dicen que va a crecer la economía un 5%, bueno, pero no dice cómo va a crecer la economía, o por lo menos se dice que hay una promesa de inversión de 50.000 millones de dólares, bueno, ahí me generan algunas dudas eso. Después, cómo se va a recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, lo de los jubilados, si a los trabajadores le frenan las paritarias, o lo de los jubilados, bueno, que van a vetar la ley para que aumenten las jubilaciones. Es decir, y también este crecimiento, ¿cómo se va a dar? Porque
él habla mucho de que se habilita el crédito para el consumo. A mí me genera ciertas dudas eso. Pero también después, ahora vamos a ver los números, pero ¿qué sectores van a hacer que se recupere la economía? Porque por lo que estamos viendo, o salieron números ayer del segundo trimestre, el PBI, cómo se comportó el segundo trimestre del 2024, y volvió a caer. Y los únicos mercados que crecieron fue el agro, la minería, la pesca, energía. Es decir, seguimos viendo que toda la economía cae, que la industria cae, que los intensivos en trabajo caen y que crecen los mercados concentrados, los que no dan tanto trabajo. Entonces, a mí me hace pensar que ese crecimiento del 5% que se daría el año que viene, que a mí me parece que está sobreestimado, se va a dar por una demanda externa, no se va a dar porque la gente acá tenga más capacidad de consumo o que haya más trabajo. Me parece que se va a dar más ¿Qué por sería una demanda? una demanda externa. Es que la economía va a crecer porque crece el agro, porque crece la minería, pero porque porque se exporta. No porque acá la gente va a empezar a ganar más o tenga plata para sacar un crédito para el consumo y después poder pagarlo y con eso consuma y que se desarrolle la industria, que se desarrolle el comercio. A mí me genera algunas dudas eso. Yo lo escuchaba a distintos economistas. Está bien que obviamente desde el gobierno todos los que critican lo que se dice piensan que son ensobrados, zurdos y todos los calificativos que le ponen, pero lo escuchaba por ejemplo a López Murphy, que no tiene ninguna de esas características seguro, y también decía que le preocupaba lo que planteaba Milei porque no daba ninguna señal de cómo se iba a poder Claro. eso. Y además también mencionaba algo que me parecía muy interesante porque cuando hablaba del objetivo de la inflación que plantea el gobierno, decía que para que se logre los meses que quedan tendría que dar 1.8% de... Menos. Claro, 1.2%. 0.2, bueno, 0.2, lo cual es, por lo que estamos viendo en las góndolas y en la vida misma, parecería imposible. 1.2 y que después si nosotros vemos la estimación del año que viene, la inflación del año que viene, el 18%, la inflación el año que viene promedio tendría que dar 1.4 mensual, o sea que después podríamos interpretar que la inflación el año que viene va a subir de forma mensual. Lo mismo el dólar, no creo que lleguemos al precio que dicen ellos que va a estar de 1.020 pesos más o menos, pero si quieren vemos Sí, las dos placas, la primera, ahí Rama, que ya está en la tele. Bueno, traje todos estos números juntos, pero para que los relacionemos, porque también hay que salir un poquito de esta lógica de Milei de que la inflación se ataca con una sola herramienta, es decir, con el superávit fiscal. Y ahí tenemos la inflación, que bueno, ahora estamos hablando que la inflación, ellos prevén un 18% el año que viene, el dólar 1.200 pesos, que hoy ya los dólares paralelos están más de 1.200 pesos. El crecimiento del 5% de importaciones y exportaciones. Y ahí me surge la primera duda, ¿no? Relacionar crecimiento con importaciones. Porque se supone que cuando la economía crece y el promedio argentino es que cuando vos creces un punto del PBI, las importaciones crecen entre un 3 y un 4%. Es decir, que ahí las importaciones, si vos haces 3,5%, te da casi 17 puntos de importaciones y ahí te da 14. O sea, ahí está subestimadas las importaciones. Pero además eso hay que relacionarlo con el precio del dólar, que 1.200 pesos es un dólar apreciado. Es decir, que el dólar apreciado, como ya hablamos varias veces, te alienta las importaciones y te desalienta las exportaciones. Es decir, que eso después se deriva en una crisis no, pero en una presión cambiaria. Y que una presión cambiaria, y si vos tenés el dólar, que por lo que se prevé con este precio del dólar va a seguir el cepo, vas a tener también una presión en el precio y vas a tener un desaliento a las exportaciones. Entonces, ahí se genera toda una bola de que primero que el crecimiento para mí está sobreestimado, como dije recién. Segundo, que las importaciones que figuran en lo previsto no se relacionan con el crecimiento de la economía, o se relacionan si la economía crece, como hablábamos recién, por una demanda externa, pero no por un consumo interno. Y después que las exportaciones, que no se liquiden las exportaciones porque hay un dólar pisado. Entonces, hay todo un combo ahí, y hay toda una presión cambiaria y que eso después se deriva en una presión inflacionaria que no se representa en tener un superávit fiscal para solucionar todos esos problemas. Es decir, estas cifras, no voy a decir que están dibujadas, pero que para mí están por lo menos mal relacionadas. También están quienes dicen que este plan es exactamente igual al que planteó De la Rúa en el año 2001, que dice que está conformado básicamente de la misma manera. De hecho, Germán Martínez había llevado como la portada de
de Clarín de esa época del 2001 y decía como un paralelismo de que lo mismo que se decía en ese momento es lo que se está mencionando ahora por parte del gobierno. ¿Lo ves así también? A mí me parece que en términos de retóricos puede ser que esté relacionado en el tema de el gobierno promete un superávit fiscal. Yo creo que ese mensaje también está más relacionado con alinear a que el gobierno de Milei va a terminar mal. Yo lo que sí veo es que va a haber un ajuste grande, que ese ajuste va a seguir en un año electoral, que eso también genera en la economía y en la política una incertidumbre que hace que todos estos números tampoco sean estables, y más aún si, como Germán decía recién, si tiene una derrota fuerte en las legislativas, todos estos números, sabemos que acá en Argentina se mueven muy fácilmente cuando hay un resultado electoral que a los oficialismos no les conviene. Yo lo veo más por ahí. No sé si lo veo tan relacionado con esto que decís del plan de la Rúa. Como te digo, quizás en lo retórico sí, y en el ajuste, pero no lo quisiera relacionar tanto en lo retórico, digamos. Ahora, ¿lo podemos creer así exactamente como lo muestran? Porque dijeron una cosa apuntando directamente hacia los gobernadores que iban a tener que hacer un recorte de 60.000 millones de dólares, era, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Pero al otro día, cuando se reunieron Caputo y Francos con los gobernadores, le dijeron, no, tranqui, no son 60, son 20. Hay una diferencia abismal. Entonces eso te lleva también a preguntarte, ¿tenemos que tomar literal lo que dice el gobierno o hoy te dicen una cosa y mañana te dicen, no, al final no era así? Yo creo que Milei está acostumbrado desde la campaña a dar números, cifras medias rimbombantes para que suene valiente, para que suene osado, pero después... Sí, pero si te lo dicen al otro día. Claro, no, bueno, es como dolarizar, ¿no? Hizo campaña con dolarizar y hoy todavía no sacaron ni el cepo, entonces... No, pero tampoco hay osadía en pedirle a la gente sacrificio para después el crecimiento. No, hay, ni hablar. hay mentira y hay crueldad, porque más allá que sean 60.000 o 20, si vos, en cualquier gobernador, reduce, que lo que había planteado este gobierno era que la reducción del gasto de la casta o de la política iba a permitir devolverle la plata a los argentinos y que vivamos mejor y que se paguen la deuda. Y la verdad que los números que manejan son mucho más que la casta. El gobernador puede sacar asesores, viajes, puede recortar no sé, en cualquier gasto de la política que tenga en sus provincias o mismo en lo nacional, pero sin embargo está pidiendo más sacrificio que ese. O sea, cuando la reducción iba a venir en el gasto de la casta, se ve como a medida que va pasando el tiempo, también el gobierno va diciendo, bueno, che, empiecen a ajustarse en otras cosas. Y otras cosas es la salud pública, como vamos a hablar en el programa sobre esto del financiamiento de la universidad, es en los jubilados, es en los jóvenes, es en el trabajo, es en los estatales. Empieza el ajuste a derramarse y a impactar en la vida de la sociedad y de los argentinos y argentinas, que bueno, que preocupa mucho, porque, te vuelvo a repetir, me parece que el desafío, que lo que nosotros tenemos que tratar de ver es si la sociedad argentina va a aguantar este ajuste. Yo creo que va a ser brutal. Ya no lo está aguantando. Que no lo está aguantando, que queda un año y que me parece que ahí hay una responsabilidad sobre la fuerza opositora en construir una alternativa que se va a tener que preparar sin dudas para poder gobernar, digo, porque con los números que vos traes acá, más el discurso del domingo del presidente a la noche, que yo creo que es un antes y un después, porque era un presidente parado en la posición de vamos a bajar todo gasto, ajustense, se viene el sacrificio, la épica del sacrificio, y bueno, y caminemos. Yo creo que no hay ninguna sociedad, me parece que no es necesario atravesar por todo esto y por todo lo que nos va a hacer pasar este gobierno. Sí, no, y aparte, y volviendo también al tema de, no lo quiero llamar las mentiras, pero sí las exageraciones, esto que vos decís del ajuste que está haciendo Milei y que están haciendo las provincias. Milei dijo algo así como: estamos haciendo el ajuste más grande de la historia, ajustamos 90.000 millones de pesos y se lo estamos devolviendo a los argentinos. Pero no, Y esa devolución yo por lo menos no la veo ni en la gente, ni en los números, ni en mi billetera tampoco. Y no paran de Sobre aumentar la fila de los desocupados. Ahora se viene una ola de despidos en el Estado. ¿De cuántos ahora? 700 familias otra vez sin trabajo. Ya se suman a ¿cuántos despidos en el Estado? 1.000 personas sin trabajo.
fueron a buscar trabajo al sector privado, que no encuentran, y que son familias que le está faltando el ingreso, se le está faltando la comida, los remedios, de toda esa... eso que va creciendo cada día del gobierno de Milei y eso que va 9 meses, yo creo que puede ser difícil el año que viene. Me parece que va a tener que, o la sociedad va a tener que tener una madurez para poder aguantar hasta dar su cachetazo en el 2025 en las elecciones, o no sé qué puede pasar. Sí, que tampoco se va a solucionar cuando pasen las elecciones, digamos, porque sabemos que las cuestiones así culturales tan grotescas no se resuelven de un día para el otro, requieren de un tiempo para poder salir de ahí, ¿no? Y agrego a esto que vos decías, que desde la oposición van a tener que crear un frente para poder solventar un poco el impacto gigante que está teniendo y que se va claramente a acrecentar mucho más en lo que queda de tiempo de gestión. También me parece que ahí el desafío es doble, porque van a tener que crearlo, pero van a tener que crearlo a partir de propuestas concretas, Claras. no de decir qué malo que es Milei, lo mal que Un hizo rumbo todo. económico propio. Eso ya evidentemente quedó, pero no atrás, recontra atrás, y eso es claramente algo que se tiene que ver porque el voto a Milei en parte es eso, es un cansancio con la idea de mirá qué mal la famosa campaña del miedo, que por más que después pase muchas cosas de lo que se dicen, evidentemente esa no es la manera en la que la sociedad quiere que se la trate, ¿no? Proyectos concretos. No hay antecedentes, o por lo menos hasta ahora, de que se esté construyendo un proyecto alternativo No. a este. Me parece que tiene que ver más con internas dentro del peronismo, en la provincia de Buenos Aires, Nombres. o con el espacio Moreno, nombres, pero no un modelo claro, como dice Cami, de alternativa posible. Falta, Sí. pero bueno, no se ve eso. Entonces, la incertidumbre en la sociedad y un ajuste que va a tener que atravesar, que ya lo está atravesando, más la no alternativa que se construye del otro lado, puede crear un escenario complejo. Sí, ahí tengo una plaquita más para que veamos. Sí. Y también para repensar esto del Estado, ¿no? Porque él dice, vamos a correr el estado del mercado, pero corre el estado del mercado para que yo creo que las empresas más grandes tengan una posición de poder, pero a la vez para recaudar el Estado sigue presente. Y ahí traigo algunos números de cómo va a ser la recaudación de 2025, que en principio, en general, la recaudación impositiva va a crecer, Sí. pero ahí traje 5 impuestos, ¿no? ¿Y cómo van a crecer y cómo uno va a caer? Impuesto a las ganancias, que es impuesto a los trabajadores, sube 41%. 41% contra 18% que se prevé la inflación. Es decir, va a crecer más lo que se recaude de ganancias que lo que va a haber inflación. Combustibles. O sea, va a aumentar el precio de la nafta, porque crece la recaudación de combustible 155%. Monotributo, que monotributo es los trabajadores, principalmente los trabajadores informales, casi un 200% va a crecer la recaudación por el monotributo. Eso quiere decir que el pago del monotributo se va a ir por las Aumenta. nubes, ¿no? Sí. Derechos de exportación, acá también esto lo quiero relacionar con el tema de otra vez, la crisis, no la crisis cambiaria, pero sí la tensión cambiaria que va a tener el año que viene, y cómo ellos prevén que van a tener un crecimiento de derecho a exportación, es decir, que van a desalentar las exportaciones en un año en el que necesitan muchos dólares, ¿sí? Y después cómo cae el 23% de bienes personales, que básicamente es el impuesto de bienes personales a la gente que tiene patrimonio de más de 100 millones de pesos, o si tenés un inmueble más de 300 millones de pesos. Entonces, ahí también se ve a dónde va a estar apuntada la recaudación, que son al sector trabajador o al trabajo informal o al consumo, por ejemplo, de la nafta, y después dónde se bajan otros impuestos. Entonces, también hay que ver, como decía recién Germán, quién sostiene el ajuste. Ahí estamos viendo que lo sostiene la educación, la salud, la universidad pública, los jubilados. Los trabajadores, básicamente, ¿no? Claro, sí. La mayoría del pueblo. Digo, mayoría. esto está muy bueno porque se ve en los gráficos quién Concreto. es el que gana en el modelo de Milei. Sí, por eso. ¿Y quién está sosteniendo el ajuste y quién lo va a seguir sosteniendo? O sea, acá ya te están presupuestando que el ajuste lo vas a seguir sosteniendo en los sectores que lo está sosteniendo hoy. O sea que básicamente, en síntesis, lo que va a hacer el gobierno es pagar la deuda Sí. y después todo lo demás, bien, gracias. Y si recauda menos, va a ajustar más. Y si recauda más, no va a dar más, sino que va a pagar la deuda. Si seguimos con estos números, vamos a necesitar que se suscriban, sí o sí. Creo que es Que el mejor crezcan las momento suscripciones.
Queremos seguir saliendo el año que viene, así que les pedimos a todos que Conseguimos un descuentito en algún lado, pero En se combustible. suscriban, que se sumen, que apoyen. Y bueno, pero igual sí, fuera de todo chiste, ¿no? Es necesario que cada vez se generen más espacios también, creemos, como estos en los que por lo menos intentamos traducir, ¿no? Porque uno veía el discurso de Milei o después lees las notas y demás y te hablan de números, te hablan de cosas que si uno no está metido en el mundo de la economía, precisamente en este caso, no entendés muy bien a qué se están refiriendo. Entonces, es necesario que se pueda traducir para entender realmente qué es lo que está pasando y lo que puede llegar a pasar. Vos decías con esta similitud que hablan algunos con el plan de la Rúa, que no hay que pensarlo tan así, pero bueno, hay que ver de qué manera esto va a impactar, porque ya está impactando, y creo que también la sociedad lo está empezando a manifestar. Esto que hablábamos del rating, de cómo bajó más de 10 puntos en comparación con la última cadena, es también un mensaje de parte de la gente, ¿no? Porque si al principio te miraba una cantidad que hacías 30 puntos de rating y ahora estás en 8 más o menos, por más de que digas que no, te veían por YouTube y demás, hay quienes dicen que igual el número no varía tanto. Entonces, evidentemente estamos en un momento en el que la sociedad empieza a darse vuelta en cuanto al apoyo. Mismo una de las últimas mediciones que presentaron desde Suban Córdoba mostraban que se dio vuelta el porcentaje, ahora el 57% desaprueba la gestión y un 42% lo aprueba. Y antes era al revés. Es decir, que ya ingresamos en esta parte donde parecería que el cambio o algo nuevo, entre muchas comillas, deja de ser percibido como tal, ¿no? pasa que imagínate que si yo un domingo a la noche, que el lunes tengo que ir a laburar, y tengo que escuchar de vuelta a mi ley que me va a ajustar y que voy a ganar menos, bueno, pongo otra cosa. Y sí. Sí. Pero Por bueno, eso digo lo importante sí. de construir esa alternativa. Me parece que ya empezó el momento y la carrera para poder construir una alternativa seria, porque la gente cuando le dé la espalda a este modelo económico y político y social, creo que va a tratar de buscar algo donde contener, donde poner su voto, y no puede ser lo mismo de antes, no tiene que ser nombres, no tiene que ser a través de una interna entre dos facciones del peronismo, sino que tiene que encontrar una alternativa clara que le proponga a la sociedad un nuevo rumbo, una épica de futuro y cómo va a crecer y cómo va a aplicar el modelo económico, industrial, político. Claro, le tiene que hablar a la sociedad de frente y claramente con lo que va a hacer. Si eso no aparece, yo creo que bueno, que vamos a estar en una complicación del sistema político en general. Un horizonte concreto, ¿no? Solo eso, ni más ni menos. Sí. Gracias, Axel.